Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Son las 7:55 minutos de la mañana, 5 minutos para las 8. Con nosotros está el doctor Zenén Cava. Él es presidente del Colegio Médico Dominicano. Qué gusto que esté con nosotros, doctor, vía Zoom, porque las circunstancias así lo ameritan, pero es bueno que conversemos además. Feliz Día de Reyes, aunque no sea hoy el Día de Reyes. ¿Qué le trajeron los Reyes Magos? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Doctor. Al parecer estábamos ajustando la comunicación con el doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano. Evidentemente tenemos la intención de conversar con él sobre el cuando usted quiera, doctor, sobre la variante. Zenén está afinando la puntería. Él está como afinando. Zenén, ¿cómo estás, doctor? Bien, queridos amigos. Buenos días. Lo que sucede es que entró una llamada y no se preocupe. cae el volumen del audio. Muy bien, perfecto. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué gusto que estén Despierta con CDN. Le preguntaba en principio en modo relajo y no tan relajo que le habían traído los Reyes Magos y cómo analiza usted, por supuesto, y esta es la pregunta seria, el momento que vive República Dominicana con relación al COVID-19 y a esta variante Omicron. Mire, nosotros estamos llegando a la cúspide, al epítome de la pandemia. Si tomamos en cuenta de lo que aconteció en Botsuana, en Sudáfrica en sentido general, la pandemia comenzó en Sudáfrica el 18 de noviembre y ya para el día 20 de diciembre venía en un declive. A ver, al parecer están llamando al doctor Zenén Cava. Yo creo que le está entrando una llamada a su celular y eso le tumba la señal de Zoom. Está llamando Rufino. Sí. Lo que pasa es que cuando uno tiene una llamada por Zoom, normalmente pasan muchas cosas. Y si te entró una llamada de celular y lo tienes el Zoom en el mismo celular, pues pasa lo que ustedes vieron que pasó. Todos nos damos cuenta. Pero el doctor Zenén Cava estaba hablando de un dato interesante, del que conversamos incluso fuera de la pausa. Doctor, quítele el mute ahí está, ahí lo estamos escuchando. Doctor, ya está con ahí nosotros. está escuchando ya. Sí, ahora sí. Adelante, continúe con lo que nos comentaba. Estamos llegando al epítome de la pandemia, a la cúspide. Todavía no, pero nos estamos acercando si partimos de que son de 3 a 4 semanas. Les decía que en Sudáfrica el Omicron se detectó cerca del 18 de noviembre y que ya para el 20 de diciembre estaba en franca estampida. Estaba declinando la curva. Entonces aquí diríamos que fue el 20 de diciembre, precisamente coincidió con el declive de la curva ya, 18 a 20 de diciembre. Estamos hoy a día 10, tenemos unos 20 días, estamos en el punto máximo. Debe de verificarse en una semana a 10 días el declive de la situación. Lo cierto es que en este momento la situación se caracteriza por una estampida de personas hacia los centros de salud, sean privados o públicos, con ocupación total de camas en hospitales grandes como la Plaza de la Salud, en hospitales, en clínicas grandes del Cibao Central y del sur. Y qué decir de las unidades de cuidados intensivos a nivel nacional, hay un 42% de ocupación de camas. En la capital, una gran cantidad de clínicas privadas a las que se dedican a atender COVID con ocupación total de camas en intensivo. Esto debe de llamar la atención porque aquí se está partiendo a nivel mundial de lo que aconteció precisamente en el continente africano. El continente africano tenía un 35% de vacunados. Nosotros tenemos un 65%. Ellos se vacunaron con la Pfizer. Nosotros nos vacunamos con la vacuna china, Sinovac. Y un refuerzo, que es muy poco, los quienes se lo han puesto, apenas 1,5 millones de Pfizer. En el caso de ellos, los jóvenes y los no vacunados fueron severamente impactados, con una mortalidad baja. En el caso nuestro, nosotros estamos viendo
que los jóvenes, porque son los que tienen mayor actividad social, son los que más se contagian, son los que menos se vacunaron, porque recuérdese que la vacuna comenzó con el sector salud y las personas mayores. Los jóvenes fueron los que menos se vacunaron. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? Una ocupación de cama que parece que va a batir récord. Algo está pasando. Es hora de que el ministerio entre en juego con sus epidemiólogos, porque no es posible que con un 65% de vacunados usted tenga semejante cuadro epidemiológico. Llama la atención, no deja de llamar. Por eso decía Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien preside la OMS, el hecho de decir que esta pandemia de Omicron es leve, es temerario, y yo lo reitero, es temerario. ¿Por qué? Porque hay que valorar la situación social y económica de cada país en su contexto particular. Es un país con unos niveles de pobreza altos. Doctor, pero usted ha dicho algo muy importante y quiero volver a ese punto. Usted ha dicho, tenemos más del 60%, pero con la primera dosis. Sí. Los porcentajes de personas vacunados con una segunda o tercera dosis son muy mínimos. Mucho más, hay puntos, eran con una segunda dosis 5.7. Pero además, usted dice, los hospitales y las clínicas tienen las camas COVID a toda capacidad. Sí, se están llenando. Pero estamos a toda capacidad porque luego que pasó digamos que la crisis enorme por la pandemia, ¿se disminuyeron las camas COVID o porque tenemos más personas que antes acudiendo a cuidados intensivos? No, realmente llegó un momento porque el COVID tiene cualquiera de las variantes que sea. Rufino, deja al doctor tranquilo hasta ahorita. Sí. Es importante la pregunta que le hace Yulisa, porque conforme ha avanzado la pandemia, la estrategia a la que han apelado algunos centros de salud es a incrementar el número de camas COVID o a disminuirla según el pico o según la necesidad de la enfermedad. Y por supuesto, esos datos son perfectamente comprobables y lo hemos hecho nosotros acá. No es lo mismo decir que hay 50 y pico % sobre la base de un número que cambia durante la pandemia. No son las mismas camas disponibles las que tenemos hoy de COVID-19 en centros privados o públicos que las que teníamos en momentos muchísimo más críticos de la pandemia. Pero que sea el doctor Cava que nos lo comente, doctor. Catherine, vamos a decirle al doctor Senén que él sin querer le dio a mute. Doctor, usted muteó el micrófono y tiene que activarlo. Doctor, si nos escucha, quítele el mute, doctor. Quítele el mute. Porque así no tan así en Sudáfrica. No fue tan así. Nosotros tenemos las estadísticas que proporcionó la compañía Netscare, que es una empresa que tiene 49 clínicas a su favor y 10,000 camas. Sí. Entonces ellos proporcionaron los datos, que es con lo que se está manejando el mundo, y no hubo esa demanda tan exagerada que estamos viendo aquí. Okay. ¿Qué está pasando? Eso es materia de los investigadores. ¿Qué está aconteciendo? Doctor, quiero preguntarle sobre cuál es la estrategia a la que apuesta el Colegio Médico Dominicano para empujar o de alguna manera incentivar a que la población que aún no tiene sus dosis completas, pues lo haga. Usted habla de 1 millón, 1,5 millones, y es una batalla contra el tiempo además, porque el gobierno ha dicho, además, que en 3 semanas se van a necesitar esas 3 dosis para acceder al transporte público, que es algo que prácticamente no se cumple, porque sabemos que eso es como algo bien relativo, pero también para entrar en bancos, etcétera. O sea, la disposición está puesta allí. Y hasta la fecha, el número exacto, doctor, es 1.531.679 individuos con tercera dosis. ¿Cuál es la propuesta del Colegio Médico? Nosotros le sugeríamos algo, porque nosotros nos reunimos, el gabinete de la salud con el presidente y el liderazgo médico, los jefes de sociedades especializadas, infectólogos, los que tienen que ver con vacunas, los directores de hospitales pediátricos. Nos reunimos el viernes y nosotros le sugeríamos al Estado, al gobierno, que hay que cambiar
necesariamente hay que cambiar la estrategia comunicacional. Porque yo le decía, ¿qué tienen los humanos que habitan, diríamos, en la América Austral, en Chile? ¿Qué tienen? Donde ha acudido a vacunarse la gran mayoría. ¿Qué tienen los venezolanos? Se han vacunado el 90% ya. ¿Qué tienen los cubanos? Donde se ha vacunado un porcentaje altísimo. El presidente decía, bueno, que aquí hay condiciones religiosas, difícil de entender. Bueno, pues vamos a cambiar la estrategia comunicacional y a dirigirla a focalizarlas hacia esos sitios. Pero lo cierto es, y eso, todos los estudios que se han hecho con todas las variantes han establecido que los no vacunados son abrumadoramente, estamos hablando de un 88 a un 90%, son los que van a ocupar esas camas, los no vacunados, y en un 6% los que tienen una vacuna, los que tienen 2 y 3 vacunas son la excepción, aunque no escapan a enfermarse, a internarse, e inclusive en cuidados intensivos. Hay médicos, inclusive, con sus 3 vacunas, pero cuando usted revisa su historial, son diabéticos, o tienen problemas cardíacos serios, o cáncer, o algún nivel de inmunodeficiencia que comprometa su vida. Entonces, por eso, yo creo que la primera estrategia es insistir, como decía usted, en vacunarse, insistir en la población, cambiar las estrategias, educar a esos nichos que están todavía renuentes, resistentes. En fin, el gobierno también debe de presionar, y de hecho parece que hay una direccionalidad en esos aspectos, pidiendo las tarjetas, la segunda y la tercera dosis sobre todo, y los que tienen una que se pongan la segunda. En fin, yo creo que tiene que sentirse un esfuerzo punitivo, sin atropellar a nadie, por parte del Estado, porque la ley 4201 le confiere esa autoridad como rector del modelo en caso de pandemia. Pero aquí hay una proclividad, yo he dicho, porque el país no pague, porque los aspectos mercantiles, pecuniarios, porque la actividad económica siga su agitado curso. Parece que se tiene miedo de eso. Zenén, ustedes estuvieron el viernes con el Gabinete de Salud, allí se le informó lo de la resolución de los 7 días del ausentismo laboral, pero veo que la modalidad, una prueba positiva, tú te vas por tu cuenta para tu casa, claro, lo llevas a su departamento de recursos humanos, y a los 7 días vuelve tú mismo, por sí mismo. Sin prueba. Ahí, sin prueba y sin nada. ¿Cuál es la posición de ustedes? Nosotros decidimos sumarnos a la mayoría de las posiciones porque se valoró el contexto en sentido general que estaba aconteciendo en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Francia, no todos los países, porque me imagino que cada país adoptó sus medidas. Peculiaridades. Mire, el 80% de los dominicanos gana por debajo de 15,000 pesos. Se está establecido. Hacerse una prueba son 2,000 pesos. Por lo regular en la casa hay 2 o 3 enfermos. 2 pruebas significan 4,000 pesos. 3 pruebas, 6,000 pesos. De 15,000 te quedan 9,000. Y los medicamentos y la atención. Entonces, en primer lugar, se valoró el contexto económico. Una informalidad en un país con un 60-70%. Esos datos fue el Colegio Médico quien los dio por los aspectos económicos. Entre hacerse la prueba y los resultados hay 3 días promedio en este país. Eso es así en todos los laboratorios. Y la resolución dice, una vez tú estés positivo, es decir, ya tú tienes 3 días detrás, son 10 días que te están anunciando. La mayoría de los estudios de peso en términos científicos dicen que usted a los 10 días, si no está marcando negativo, ya usted no contagia. Los estudios chinos, europeos, norteamericanos establecen
a los 10 días ya usted no contagia. De manera que 3 días más 7, que es cuando usted recibe su certificación, su resultado, son 10 días. Pienso que el ministerio no explicó claramente, no fue, ahí estaba el secretario de Trabajo, el señor de Camps, Luis de Camps, estaba el de Salud Pública, entre otros, estaba el del Servicio Nacional de Salud. En fin, fue un encuentro que yo lo consideré muy representativo. Entonces, en sentido general, no son 7 días, son 10 días. ¿Por qué no se le pide una prueba para entrar? Porque si está asintomático, porque no es todo, no es para todo, es para los asintomáticos. Si usted está asintomático, sin ningún síntoma agudo, diríamos fiebre, dificultad respiratoria, obviamente usted no puede entrar. Usted tiene que ser revalorado. Pero si usted está asintomático, hacerse una segunda prueba, que son 2,000 pesos, ir al médico de nuevo a que le certifique que usted puede entrar, solamente ese certificado son 1.500, ahí son 3.500. Doctor, perdón que yo lo interrumpa, pero usted, es cierto, las pruebas PCR, ese es el valor que se tiene en la República. Los antígenos, las PCR son 4.500. Sí, pero hay un tema, porque también cuando se evalúa, y me imagino que el Colegio Médico lo ha hecho y el gobierno también, el costo de las pruebas a nivel mundial es muy distinto al que estamos viendo en República Dominicana. Yo lo dije, aquí hay más. Hay pruebas que cuestan $4 $3. Entonces, de 8 a 9 euros, que son cerca de 450 pesos. Sí, entonces, ¿por qué en República Dominicana tenemos estos precios? Y aquí te quitan 2.000 pesos. Aquí hay un verdadero. Ellos me dijeron, yo hablé al final con el ministro y me dijo, eso tiene que revalorarse. Claro. Eso no puede ser. Claro. Y se lo digo, doctor, porque incluso... Y se lo dije al presidente, esto es un atropello, y obligar a la gente a que se haga esa prueba a un trabajador de 15,000 pesos y tener que hacerse las 2 o 3 en la casa, óigame, por Dios. Doctor, el Estado, óigame, pero lo que está haciendo, usted ha visto las colas que hay. Sí. Doctor Cava. Terminables e indignantes. Mi pregunta viene sobre todo porque parece que vamos a tener que convivir con el tema del COVID-19 durante algún tiempo más, dadas las mutaciones de variantes, y probablemente el tema de las pruebas vaya a continuar. La pregunta, y nosotros lo comentábamos hace algún rato, ¿por qué no masificar la realización de pruebas o test en distintos lugares del país, de las ciudades, y buscar quizás estas pruebas que son mucho más económicas, que están en el mercado internacional y que podrían ser incorporadas a la estrategia del Gabinete de Salud para de alguna manera contener la pandemia sin que sea tan costoso para la gente? Se ha dado en clavo. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí la salud, desde que se aprobó la ley 8001, es vista como un negocio. Yo siempre utilizo el socorrido aforismo que aquí le estamos bebiendo las sopas a los tuberculosos. Este es un modelo de salud. Yo se lo decía al presidente, ¿dónde está? Los médicos y el sector salud está aportando su cuota de sacrificio. El pueblo está aportando su cuota de sacrificio. Nosotros quisiéramos ver a las ARS y quisiéramos ver a estos laboratorios que han crecido como verdolaga por todo el país. Usted se encuentra con una sucursal de todos y cada uno de estos laboratorios, no son más de 4, con sucursales ya donde quiera. Y es por las ganancias obscenas que están obteniendo a costa de un pueblo pobre. Entonces, o esto es seguridad social o es seguridad económica para un sector. Yo se lo decía al presidente, hay que tomar medidas, esto no puede seguir así, esta seguridad se ha convertido en una inseguridad social. Me alegaba el doctor Félix Iglesias, me alegaba, bueno, es que eso no está en el paquete. Óigame, aquí nos conocemos todos. Las ARS te niegan hasta el derecho a respirar, aún a veces estando en el paquete. Dejémonos de tonterías. ¿Usted sabe cuánto pagó el gobierno? Le pagó a las ARS en mayo pasado por concepto de pruebas la friolera de 7,000 millones de pesos. Y uno dice, ¿fue el Estado? No, no fue el Estado, fuimos nosotros. Porque los gobiernos no tienen dinero y no dan de los de ellos ninguno. A veces lo colocan hasta en paraísos fiscales para menos dar. Senén. Es el dinero del pueblo.
Senen, en la reunión del viernes tuvieron también las sociedades médicas especializadas. Sí, pero yo veo una diferencia porque a propósito del retorno a clase presencial mañana, algunas de ellas, pediatría, infectología, están pidiendo más tiempo, pero parece que el colegio médico aprueba, simpatiza. ¿Cuál es la posición sobre el retorno a clase presencial? Y muchos infectólogos que estaban allí que, a pesar de estar en la sociedad de infectólogos, pero el doctor Balcácer, y hay otro médico que es pastor evangélico, que nunca recuerdo el nombre, internista, intensivista. El colegio médico volvió y tocó los aspectos económicos y sociales. Miren, más del 60% de los matrimonios dominicanos son monoparentales. Más del 60% de los dominicanos están en la informalidad. Alrededor de 2 a 3 millones de niños son marginales, de barrios marginales, de tugurios. A esos niños no les habla de virtualidad, porque no es verdad que tienen cómo conectarse, ni tienen internet, ni tienen nada. Pero ese padre o esa madre, en el mayor de los casos, porque hablé de matrimonios monoparentales, ¿con quién dejan el niño? A lo mejor con una adolescente, una puber, que ya comienza desde el punto de vista de su fisonomía a mostrar todos esos rasgos que describen a la mujer. Las dejan en esa casa, en ese tugurio, en ese barrio, que todos lo sabemos, porque muchos de ustedes ven, y yo soy de Cristo Rey, yo conozco los tugurios. Entonces, esos niños, ¿de qué virtualidad me van a hablar? ¿De qué cuidado me van a hablar si la mamá se tuvo que ir al trabajo? O si tiene las dos parejas, las dos tuvieron que irse a buscar en el día a día a las calles. ¿Quién va a cuidar a esos niños? ¿Quién le va a decir ponte una mascarilla, no salga a la calle a jugar? Porque ¿quién permanece 3 o 4 horas, salvo que no esté durmiendo, en un estuche calenturiento, con hojas de zinc por encima, con 2 pulgadas de patio? Es el contexto sociopolítico y económico, pero además viene la otra parte. En las escuelas, con un tutor vigilándolo, orientándolo y educándolo. Póngase su mascarilla, guarden distancia, limpieza, vacunación para todos, porque fíjese, ya el Robert Reed tiene una alta ocupación en cuidado. Ahí volvió Rufino. Rufino, déjenos terminar la entrevista, Rufino. Senen tiene una trampa en su discurso. Ahí está. Senen, ¿Está escuchando? Sí, lo estoy escuchando, pero déjeme decirle la lógica suya. Usted critica al gobierno por un lado o a las medidas, le dice que son mercuriales, mercantilistas, que lo que quiere es que la economía esté abierta, pero usted se va al otro extremo, entonces usted apoya todo eso desde el ángulo de la pobreza. O sea, que un pobre tiene que ir al trabajo, que un pobre no puede dejar el niño en la casa. Es la misma situación, Senen. Lo que pasa es que la otra es el discurso de los ricos y el tuyo es el discurso de los pobres. Diga, Senen. ¿Y qué usted quiere que yo haga? Que diga que esos niños se queden en la casa, que el papá y la mamá de informalidad, de este sistema neoliberal, se queden. Yo estoy de acuerdo contigo, lo que le estoy desentrañando algo a tu discurso. Yo digo es que en las escuelas van a recibir nutrición, educación, orientación, cuidado, limpieza, que si estuvieran en sus barrios. No, yo no puedo estar jamás, porque usted me conoce, no estoy jamás de acuerdo con estos gobiernos procapitalistas y neoliberales. Senen, por cierto, doctor Cava, aquí estaba yo revisando un dato porque me sorprendió además cuando usted dijo que bueno, está calificando el caso de Venezuela con la vacunación como exitoso. Pero es lo que yo escucho, que hay un 90%. Sí, pero escuche la precisión, porque lo busqué porque me llamó la atención y me fui a los datos. El gobierno de Nicolás Maduro, dice que 90% de la población está vacunada, o sea, de esos 28 millones de personas. Pero, y yo creo que ustedes se fundamentan también mucho en los datos de la Organización Panamericana de la Salud, que dice que en Venezuela solamente se han inoculado 40.4% de los habitantes. Entonces, bueno, esos son datos que también hay que ver sobre todo para entender y posicionar con justeza
a la República Dominicana en el plano internacional, ¿no? Evidentemente yo apuesto a que el gobierno arme una estrategia, o si la tiene que modificar, que la modifique, para empujar de la manera más oportuna posible a que la mayor cantidad de población reciba las dos dosis completas, y el booster o refuerzo con la tercera dosis. Doctor, con relación a los niños y la vacunación, ¿en qué ha quedado eso? Hace algunas semanas la Sociedad de Pediatría no estaba de acuerdo con vacunar a los mayores de 5 años. ¿Cómo va ese proceso? Se aprobó ahí que se vacunaran. Se aprobó. Se aprobó que se vacunaran. El Robert está llenándose. Bien. Doctor, pero dijo la presidenta... El Omicron tiene una preferencia por las edades, a diferencia de las otras cepas. La ancestral de Wuhan, la beta, las cepas aquellas brasileñas y la delta, que prefería personas mayores. Esta nueva variante, esta nueva variante tiene una marcada proclividad por los jóvenes y los niños. Doctor Senén, pero nos dijo aquí tan cerca como el jueves la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría que todavía aquí no teníamos las vacunas para niños porque son en una dosis y en una concentración distinta, y que no deberíamos empezar a vacunar los niños hasta marzo o después de marzo. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, los chinos han vacunado más de 700 millones, no ha pasado nada. Chile. Pero con la dosis de adultos, con la vacuna de los adultos. No, con dosis de niños, obviamente. Tiene que ser dosis de niños. Chile también con las chinas. Ha vacunado con las chinas y les ha ido bien a los chilenos. Los países europeos van a comenzar a vacunar y creo que Canadá y Estados Unidos. Hay muchos pediatras allí, muchos pediatras de los que estábamos ahí, que están de acuerdo con que se vacune y disienten de lo que dice la presidenta, a la luz de las evidencias científicas, porque aquí no se habló por hablar. Todo el mundo aportó trabajos que se han publicado, metaanálisis grandísimos, y van a favor de vacunar a los... Senén, una recomendación final. Tu gestión, que apenas comienza, debiera trabajar en la dirección de cohesionar a todos los médicos, a las asociaciones especializadas, porque date cuenta que tú le enmiendas la plana a infectología, que pediatría no está de acuerdo que se vuelva a la docencia, el colegio médico sí. O sea, no es que sean monolíticos, pero debe ser, se me parece en eso a la ADP. Usted está viendo hoy que donde domina el PLD dicen que no vuelven a clase, donde el PRM dice que hay condiciones para ir a la casa. Entonces tal vez el discurso del colegio médico debiera estar más cónsono con sus asociaciones médicas especializadas. Son 52 sociedades médicas especializadas. Nosotros, como colegio médico, yo soy un científico, porque yo soy profesor universitario. Yo leo, yo estudio. Yo no hablo por hablar. Es más, la mayor parte de mi tiempo es en aulas académicas. En aulas académicas. Yo he sido formador de recursos humanos, donde yo trabajo en Cocoso Cuello, fundador de la residencia de cuidados intensivos, jefe de enseñanza. Entonces, yo creo en las evidencias científicas. A mí me gustaría que ellas me demostraran tangiblemente, no las sociedades, porque yo lo que creo que debemos de abrir un debate, encontrarnos entre nosotros, pero esta pandemia va encaminándose raudamente hacia difuminarse. Entonces, nosotros, yo no tengo nada contra ellos. En ese encuentro habían infectólogos. No sé por qué ya no estaban presentes allí, pero se tomó un consenso al debate, al calor de los argumentos científicos. Eso no fue discutiendo política. Y el gabinete, la vicepresidenta y el presidente calladito, porque no son médicos. Entonces, cuando se discutió todo, se llegó a un consenso de qué hacer. Y no fue no vacunar, fue vacunar. Pero fue a la luz de los criterios científicos. Mal podría yo entrar en debate con una sociedad. El colegio médico es quien auspicia a las sociedades especializadas. De hecho, la tercera vicepresidencia está dedicada solamente a esa situación. Pero miren, y compañeros, ustedes conocen más de comunicación que yo. En estos tiempos de posverdad,
en estos tiempos en donde la banalidad, caerle atrás 5 minutos de fama y a un like son la determinante común, se hace harto difícil transitar por un camino en donde todo estemos de acuerdo, porque el protagonismo está a la orden. Senen, ya tenemos que terminar. Explícame en 30 segundos, como uno dice, la diferencia en que el Estado de Nueva York ordenó a 40 hospitales detener las cirugías no esenciales por el aumento de contagio, pues el 90% de sus camas están ocupadas. Allá, Así. ¿Y por qué eso en Nueva York? Decía Yulisa que tal vez por la poca cantidad de vacunados, pero hay una diferencia entre nosotros y los internamientos y muchos otros países. Allá son muchos los no vacunados, abrumadoramente, y la gran cantidad de ocupaciones son por no vacunados. Aquí yo creo que estamos por encima de ellos en sentido general, estamos por encima de ellos. Los no vacunados, los vacunados con una dosis o con 2 dosis, como le dije ahorita, son el 35%. El gobierno tiene que poner a trabajar sus epidemiólogos, si no es que ya están trabajando, pero aquí también estamos teniendo una ocupación hospitalaria que yo no la esperaba, y yo sé que el ministerio tampoco, porque se pensó que iba a pasar igual que en Sudáfrica, que tenían un 35% de vacunados, pero estamos viendo que al día de hoy, cuando estamos en el punto cúlmine, en el máximo Pico. la cúspide de la pandemia, hay una gran cantidad de gente buscando servicio durante el día y la noche todavía más, y en la noche más. Entonces no sé hasta dónde vamos a llegar. Yo le dije al gobierno, nosotros le dijimos al colegio médico, al gobierno, que deje de estar con una actitud contemplativa cuando no complaciente. Hay que asumir actitudes fuertes para parar esta agregabilidad que usted ve en plazas, calles, barrios, donde quiera, porque si no vamos a seguirnos contagiando. El Omicron es altamente contagioso. Doctor, tenemos que despedir la entrevista. Solo para precisar, ¿tiene usted conocimiento de que hay o no hay vacunas para niños en el país en este momento? Me parece importante ese dato. Bueno, esa precisión, hasta donde yo manejo, no se la puedo dar con total certeza, lo admito. Pero pienso, no, así no se habla en cierto. Bueno, los chinos vacunaron con Sinovac, con su Sinovac. Ojalá consigamos niños, sin que sea especial para niños. Okay. Pero doctor, ¿cómo están vacunando los niños con vacunas de adultos? Es que no han comenzado. No han comenzado. Ah, ok, ahora entendemos. Bien, pues muchísimas gracias, doctor Cava, por darnos esta entrevista. Estaremos muy pendientes de cualquier nueva información que surja y por supuesto buscaremos la posición del Colegio Médico, de su persona, para darle por supuesto profundidad y objetividad al debate nacional sobre este particular. Gracias, doctor. A ustedes. Feliz día. Muy bien.